Buenos días. Bienvenidos a la parroquia San Pedro San Denis. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés y la primera semana de nuestra nueva campaña, Los frutos del Espíritu. El celebrante es el padre Donald Kaufman. Vamos a ofrecer esta misa por Juan José Santana, Ignacio Pablo Hernández, Ana Daisy Sepúlveda, Juana Gutiérrez, Félix Molina, Laura Espejo, Gilberto Ilagore, Ana Mercedes Liz y Carmen Román. Iniciamos con el canto de entrada. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días a todos. Estamos reunidos en esta gran solemnidad de Pentecostés, justo con la Santísima Virgen, porque hoy también estamos concluyendo este tiempo especial, mes de mayo, dedicado a la Virgen María. Y como los apóstoles estaban esperando en oración por la venida del Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, pues ella está presente de una manera especial. Posiblemente no puede ver aquí, pero traje una corona muy chiquita que vamos al final de la misa, por tradición, de coronar la Santísima Virgen. Hoy es también, normalmente, el 31 de mayo, la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Entonces, un día muy tradicional de coronar la Virgen, pero sobre todo recordar su presencia con nosotros, como ella visitó a su prima, pues está con nosotros y que ella también puede ayudarnos a recibir todo que el Espíritu Santo quiere darnos en este día en que realmente celebramos el cumpleaños de la Iglesia. También antes de empezar tuvimos las intenciones al principio de la misa, pero quiero añadir una intención adicional que es algo nuevo. Quiero rezar particularmente por la paz en nuestro país en este momento, pidiendo que el Espíritu de Jesús, Príncipe de la Paz, por la intercesión de la Santísima Virgen, Reina de la Paz, que puede enviar sobre nosotros en este país, en esta semana, pues paz. George Floyd en Minneapolis, todos sabemos de la violencia que ha pasado en muchos lugares y las manifestaciones y la preocupación para la justicia
para muchas personas. Entonces vamos a pedir por la intercesión de la Virgen María sabiduría y prudencia para nuestros líderes del gobierno, pero también líderes, también rezar para que ellos puedan encontrar soluciones para que todos experimenten la justicia y la protección que ellos merecen como hijos y hijas de Dios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, oh Rey celestial. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesús, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Santísimo Jesús. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Amén. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas, paz al hombre en la tierra de buena voluntad. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles
las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con tu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu lo inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este momento, en este día de Pentecostés, tenemos una secuencia que son unas palabras que expresan nuestra necesidad por el Espíritu Santo. Ven, Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, buena muerte, y contigo el gozo eterno. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, canten todos a él, todos juntos, ale, todos juntos, ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, canten todos a él, todos juntos, ale, todos juntos, ale, aleluya. Ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, y canten todos a él, todos juntos, ale, todos juntos, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. Ser del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede sentarse por un momento. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto es la oración que tenemos hoy. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros otra vez, porque hoy más que nunca necesitamos que usted renueve la faz de la tierra, renovar el ser humano, renovar nuestros corazones. Posiblemente, cuando usted escuchó el principio de este evangelio, ustedes pensaron que el Padre está confundido y está leyendo el evangelio incorrecto, porque es el día de la resurrección, el día de Pascua. Entonces, ¿por qué Padre empezó? De hecho, parece que Padre regresó hace 8 semanas, ¿right? De hecho, esta es una de los de la resurrección. ¿Por qué regresamos allá? Para esta razón, porque en este momento Jesús y empezó de dar a su iglesia, los discípulos, este don de su vida en nosotros, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y pues no es una equivocación, porque no solo fue el día de Pascua, era el primer día de la semana. Entonces Jesús está empezando una nueva creación, porque leemos en Génesis que también en el primer día de una otra semana, el primer día de la creación, el Espíritu de Dios alateaba, está allá sobre las aguas antes de la creación. Entonces Jesús quiere pues realmente renovar, nueva nuestros corazones y toda esta tierra con este Espíritu Santo. Como ve, una indicación de Pentecostés es que estoy vestido en rojo, y de hecho muy bonito es el altar en la iglesia donde está Jesús en este momento, listo para Pentecostés, aunque no tenemos misa allá. Pero usamos rojo, ustedes saben, porque es un símbolo del Espíritu Santo, porque es el color del fuego. Y leímos, ¿right? En el día de Pentecostés aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Y esta habla de el poder, la transformación, la renovación que Dios quiere obrar con el Espíritu Santo. El fuego que da color. La idea hay un poder en fuego que deshace el hielo, deshace la nieve. A veces también el ser humano, nosotros, nuestros corazones, pues son congelados o sentimos que estamos lejos de Dios.
Y decimos esto, ¿no? Y decimos, siento frío, insensible a Dios o las cosas de Dios. Entonces, en esta mediocridad o esta tibieza, tenemos que, Señor, dame el fuego de tu amor. Dame este Espíritu Santo que puedo experimentar otra vez el color de su amor. O el fuego que hace cosas flexibles. Y siempre me encanta esta imagen como un ingeniero que el acero, cuando es normalmente rígido, pero con el color puede moldear, puede doblar incluso el acero. Y la solidez o la rigidez del duro de acero es bueno para construir, pero también nuestros corazones pueden ser duros y necesitamos este don del Espíritu Santo de aprender la flexibilidad, la habilidad de ser flexible en frente de otros, corazones no duros, corazones llenos de misericordia, corazones llenos de paciencia, corazones generosos, servicial ante las necesidades de otros, de doblar mis deseos o mis planes en frente de lo que otros necesitan. Estoy pensando de esto en estos días en que estamos viendo mucho en la televisión sobre la violencia y la incapacidad de muchos de doblarse en frente de las necesidades de otros. O el fuego que purifica, como el oro, la plata, cuando saque de la tierra, tiene que purificarlo de las impuridades, la basura, la piedra que está allá. Y también necesitamos esta purificación, porque también somos muy valiosos, como el oro, la plata, pero hay estas cosas que tenemos que quitar, purificar, el egoísmo, el pecado, los vicios, los mal hábitos que tenemos. Y tenemos que pedir al Señor el fuego de este amor que nos purifica, que cambia este egoísmo con actos de caridad, con servicio. Necesito quemar pues mi egoísmo. El fuego que da luz. Y este es también bonito porque la luz nos ayuda a ver, entender la realidad. La luz es como en la escritura una imagen de la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Uno de los dones del Espíritu Santo, la capacidad de conocer a Dios, de tener su sabiduría. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Porque en la oscuridad no podemos entender, separados de Dios o su Espíritu, no podemos entender lo que Dios está haciendo. No puedo entender en qué dirección debo andar. No sé cómo actuar. El Espíritu Santo nos da a conocer pues la mente de Dios, Jesús, right? Y cómo entender la Escritura, porque es allá donde Dios quiere hablar. Y nos ayuda en oración, como San Pablo dijo, no podemos decir ni Jesús es el Señor sin la gracia del Espíritu Santo. Es esta luz que nos ayuda a entender lo que Dios quiere de mí, cómo debo vivir en este momento, en las decisiones y problemas que tengo. Y el fuego que hace caloroso las cosas que toca. Hay algo en el fuego que cambia otras cosas. Cuando uno toca, como al principio de la mesa tuve que encender, esta veladora ahora está en fuego, pero empezó con la match, el cerillo. Y pues en esta manera podemos transferir la luz a otra cosa. Y también, el fuego transforma, es parte de su naturaleza. Y el Espíritu Santo transformó los discípulos. Sabemos, right? El antes y el después.
¿no? Estamos escuchando en la primera lectura cómo estos hombres salieron, ahora hombres llenos de valentía, confianza, entusiasmo, que no tuvieron antes. La primera comunidad muestra una transformación que llamó la atención de los demás y quiere también cambiar nuestras vidas. Una experiencia de este amor de Dios, esta presencia de Dios derramada en nuestros corazones con el deseo de corresponder. ¿Right? Y para esta razón, el Espíritu Santo, esa experiencia del amor que nos toca a nosotros, nos da la fortaleza o la fuerza para corresponder a nosotros mismos con la voluntad de Dios, de deseo de vivir como santos. El Espíritu Santo también puede darnos este poder de amar a otros con un amor transformante. Y eso es que el mundo necesita, una experiencia del amor de Dios. Muchas veces tenemos en familia, en compañeros de trabajo, en mis salones de escuela, en vecinos, personas que son problemas. Y sabemos ellos tienen que cambiar. Pero pocas veces pensamos, ¿qué es mi papel? ¿O cómo puedo cambiar a esta persona? A veces con familia, en la familia, hermanos o hijos, ¿cómo puedo cambiar a esta persona? Pero tenemos una solución aquí. ¿Right? El fuego de amor transformó, como fuego cambia las cosas alrededor, amor hacia el mismo. Tenemos que amar a estas personas, transferir esta experiencia, el amor de Dios a ellos, porque es este amor que nos transformó a nosotros, como transformó a los apóstoles. Tenemos que dar este amor en nuestros actos de caridad, con esta misericordia, esta paciencia, este servicio, este es que puede cambiar a otros. Esta experiencia de Pentecostés que estamos celebrando y maravillosamente contemplando, no es algo de solo hace 2000 años. Este no fue el plan de Dios. Este pasó a ellos en una manera extraordinaria por primera vez. Pero nosotros también necesitamos esta experiencia. Necesitamos nuestro Pentecostés. Y gracias a Dios tenemos esto. La Iglesia nos ha dado en un gran sacramento, la confirmación, Dios derrama con la ayuda de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, este mismo poder, esta misma presencia de Dios, de experimentar Dios transformando, sanando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Es una terminación del bautismo, como hoy escuchamos, ¿right? Que algo empezó con la resurrección y terminó con confirmación, pues el mismo en el Espíritu Santo, que empezó con nuestro bautismo y termina, ¿right? Con la confirmación. Pero para darnos el poder de vivir como hijos y hijas de Dios y para dar a otros. Dice la Escritura, la gente allá en Jerusalén eran atónitos y llenos de admiración a causa de lo que Dios estaba haciendo en este momento. El mundo hoy necesita esto, ser atónitos y llenos de admiración por vidas transformadas, por la santidad, por el testimonio, por el entusiasmo, por los frutos que hacemos visibles de esta presencia de Dios. Por esta razón decidimos los padres y yo de empezar una campaña, aunque no estamos capaces de reunirnos todavía en los pequeños grupos de oración y formación, pero vamos a empezar porque es una
acto de esperanza que antes de terminar esta campaña de 7 semanas estamos reunidos juntos en nuestros pequeños grupos, pero para esta razón, porque el Espíritu Santo no termina en Pentecostés, right? Y con esta fiesta hoy no debe terminarnos de empezar. Entonces vamos a examinar un poquito de estos frutos visibles, right? Que el Espíritu Santo hizo en la vida de la comunidad primitiva, la iglesia en Jerusalén hace 2000 años, pero quiere hacer ahora porque no ha cambiado la situación del mundo. Todavía tenemos que permitir que el Espíritu Santo deje que las personas alrededor de nosotros son atótinos y llenos de admiración de lo que Dios todavía está haciendo en el mundo. Mencioné al principio que también estamos aquí reunidos como los apóstoles en este momento con la Santísima Virgen, porque estamos en esta otra fiesta que Pentecostés toma precedencia, pero tenemos la visitación de la Santísima Virgen. Y estas palabras, recordando lo que dijo que ¿quién soy yo? Que la madre de mi Señor ha venido a verme, venga a verme. Y estoy pensando, sí, qué bonito. Y estoy muy agradecida al Papa Francisco, que puso mucho esfuerzo, no sé, una inspiración del Espíritu Santo allá al final del abril, pidiendo que las familias, que descubrimos el poder del rosario otra vez, pero particularmente en familia. Estoy pensando qué interesante, qué profética, que la Virgen María entró en la casa de Isabel. No es que Isabel se fue a la casa de María, no. María hizo el trabajo de entrar, pero Santa Isabel tuvo que abrir la puerta. Y muchas familias en esta parroquia, y un momento de agradecer a estas familias que cada día rezando, abriendo su casa al rosario para toda la comunidad, y todos estamos reunidos con ellos, estas familias, en su rosario, y estamos entrando con la Virgen María. Pero esta es la idea, que estamos abriendo nuestras casas a la Virgen María, rezando en familia, si es con la grabación que hicimos, o en vivo, o si es otro momento, pero ojalá no termine con este mes de mayo. Pero que ella visitó a nuestras casas como visitó a Santa Isabela. Pero no solo esto, ella ayudó a Santa Isabela a experimentar Jesús. Y ojalá este es el fruto de este rosario, estos rosarios, ¿right? Es que estamos experimentando más la presencia de Jesús. ¿No? Donde está María, está Jesús. Entonces María viene a nuestras casas, pero está llevando de una manera misteriosa la presencia de Jesús para nosotros. Pero la razón que quiso mencionar también la Virgen María, no solo para este día de la fiesta de la visitación, pero porque también ella es un modelo de cómo abrirnos al Espíritu Santo y permitir que los dones, la acción del Espíritu Santo actúa en nosotros y da fruto. Estamos rezando cada día, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ella es el primero que aceptó el Espíritu Santo para dar fruto a otros. Otra razón que estoy pensando en este título, esta campaña, los frutos del Espíritu. Pero esta es la idea. El Espíritu Santo da dones, carismas, capacidades para construir la iglesia, para construir su cuerpo. San Pablo en la segunda lectura dijo esto, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y todos han recibido algo. Dice en la primera lectura, todos estaban reunidos. Porque Dios quiere dar a cada uno de estos discípulos, apóstoles, algo. Sobre cada uno de ellos, el Espíritu Santo cayó en estas lenguas de fuego. Y es muy diferente cada don, cada capacidad, pero nadie
puede ser ausente del cuerpo porque tiene algo a contribuir. Algunos les gustan cantar, algunos saben cómo trabajar con niños, algunos les gustan enseñar, algunos son buenos de oración, intercesión, algunos son artistas y saben cómo decorar la iglesia, o lectores, o saben cómo cuidar con sus capacidades la cosa física, las cosas físicas aquí en la iglesia. Vamos a seguir con esta misa, rezando, pero empezando este nuevo tiempo, pidiendo al Espíritu Santo, el dulce huésped y consolador de mi alma, que ilumina nuestros entendimientos para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para inflamar nuestros corazones, para amar su voluntad, amar a Él con pasión. Que el Espíritu Santo da fuerza a mi voluntad para que yo pueda cumplir con perfección todas las inspiraciones que me da cada día. Y concédeme las gracias para fielmente a estas inspiraciones. Vamos a seguir rezando para este Espíritu Santo que Jesús hoy sopla sobre nosotros y sigue soplando para que podamos recibir esta presencia dulce del amor de Dios en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a ponernos de pie y como siempre rezamos nuestra profesión de fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Alentados por el Espíritu Santo, clamamos a Dios con nuestras necesidades y las necesidades de muchos alrededor del mundo, y pedimos a Dios que nos escuche y renueve la faz de la tierra. Por los líderes de la Iglesia, para que llenos del Espíritu Santo puedan hacerle justicia a los oprimidos, dar alimento a los hambrientos, satisfacer a los pobres y tener compasión con los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los líderes gubernamentales, para que actúen en conformidad con la voluntad de Dios y se comprometan con la justicia y la misericordia, especialmente hacia los marginados por la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nosotros, para que usemos los dones espirituales que hemos recibido del Espíritu Santo para beneficio de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los médicos, enfermeras y profesionales de la salud
y por todos los que están sirviendo al bien común en estos momentos difíciles, para que Dios los fortalezca, proteja y guíe a medida que buscan aliviar el sufrimiento y traer la curación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por aquellos que sufren el coronavirus, para que puedan ser sanados, y por todos los que han muerto en las últimas semanas, que vivan para siempre en la paz y la alegría de la presencia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Esta semana pedimos por nuestras hermanas y hermanos que están enfermos, especialmente Fernando Ayala, Lucila Silva, Julio César Pérez, Joey Rosalinda Torres, Pedro Martínez, Mario Silva, José Chacha, René Cárcamo, Máximo Garduño, José Enríquez y Arcadio Toribio, y por los difuntos de esta parroquia, especialmente los que han fallecido en esta semana, María e Ismael Turcios, Luis Prudencio y Fabiolo Matías, y por quienes ha sido ofrecida esta misa, Juan José Santana, Ignacio Pablo Hernández, Ana Daisy Sepúlveda, Juana Gutiérrez, Félix Molina, Laura Espejo, Gilberto Ilagore, Ana Mercedes Liz, Carmen Román. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios de la gloria, tú enviaste al Espíritu Santo para santificarnos y para santificar a tu santa Iglesia y al pueblo fiel. Te pedimos que los dones del Espíritu Santo nos permitan cumplir la misión que nos has pedido llevar a cabo. Dígnate atender nuestras súplicas conforme a tu santa voluntad. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, resucitado, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarse. El Espíritu, Santo Espíritu, ven, ven. El Espíritu, Santo Espíritu, ven, ven. La dulzura de tu gracia y bondad nos alimenta en este lugar. Hoy nos muestras la voluntad del Dios eterno, su plan celestial. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven, oh ven. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven, oh ven. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, llenos está del cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el bendito que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 aleluya. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. En este momento, quiero que se unen conmigo en esta oración para la comunión espiritual. Como vemos, como Dios es capaz de infundir su vida, la vida de gracia, en sus apóstoles y también en nosotros, pues vamos a pedir que pues esta misma manera todas las gracias que necesitamos, que normalmente recibimos en la recepción de su cuerpo y su sangre, ahora Él puede derramar sobre nosotros para que podamos vivir este día con esta ayuda espiritual a su vida en nosotros y cumplir como los apóstoles, pues todo lo que Dios nos pide también. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi
Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvenle la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Solo uno o dos anuncios, comentarios. Primero, tenemos el rosario, el rosario último a las 5 en la tarde. Bienvenido a los que quieren rezar juntos. Vamos a con esto terminar las oraciones de transmisión de rosarios cada día, pero estamos a punto de empezar el mes de junio, que es siempre dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Posiblemente podemos encontrar una manera de honrar a Jesús de una manera especial, particularmente los viernes, el primer viernes de cada mes. Pero tenemos algunas fiestas muy importantes que vienen en este mes de junio, de mantenernos, por ejemplo, próxima semana la fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta de Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y pues obviamente nuestro patrón, San Pedro, al final del mes, un mes lleno de actividades también. Pero seguimos en oración para que ojalá al final de este mes no tenemos que transmitir las misas y que estamos reunidos. Y tenemos que rezar para esto, que la pandemia se calma, lo menos aquí en Nueva York. Muchos otros lugares ya están celebrando misas. Mi mamá me dijo que mi hermana y sus hijos están en misa hoy en Michigan, pero este no es el caso aquí. Tenemos que entender, a lo menos en esta parte de Nueva York, no hemos llegado a los números para no poner en peligro a personas, porque si tenemos 200 personas en un cuarto como la iglesia, es muy probable que hay 1 o 2 personas que pueden ser infectados y transmitir esto no solo a nosotros, pero a familiares con que estamos viviendo, particularmente los mayores de edad. Tenemos que dar un poquito más tiempo también para que podamos saber si tenemos el virus o no. Para ayudar en esto, quiero mencionar que tenemos una estación de pruebas, una compañía se llama Somos, que está en muchos lugares, en el Bronx, en la ciudad, pero también aquí en Yonkers, dando pruebas gratis. Si tiene seguro está bien, pero si no tiene seguro es gratis porque el gobierno está pagando. Tanto para el virus, tanto para ¿cómo se llama? El anticuerpo, para ver si tuvo el virus anteriormente, pero tiene que llamar la compañía. Pues creo que estamos pasando esta información en Facebook o en la página del internet o en los grupos de WhatsApp. Tiene que llamar para una cita, porque sin cita no van a dar atención. Pero es aquí, a lo menos esta semana, 9 a la 1 en la tarde, de aprovechar. También hay muchos otros lugares, no es el único lugar, esto va a ser muy frecuente en este mes, creo, ¿no? Aprovechar esto. No sabemos cuándo vamos a tener las actividades públicas todavía. Había una reunión con los sacerdotes, con el cardenal Dolan, viernes. La esperanza es que podemos nosotros mover al segundo paso, etapa, que significa bautismos y bodas con un máximo de 10 personas, posiblemente en una semana. Después de esto, el plan que puede cambiar es la habilidad de dar comunión fuera de la misa. Ojalá, vamos a ver en 2 semanas, mitad. Y con la esperanza que tenemos misas dominicales más o menos un mes de ahorita. Todo depende de los números, vamos a tratar de ser obedientes al gobernador y todos los profesionales de salud para que no estamos infectándonos unos a otros y más rápido podemos regresar. Y vamos a explicar cómo vamos a tener misa para limitar los números y mantener toda la iglesia seguro en el futuro, ¿no?
También, como dije al principio, tenemos una nueva campaña para que los anfitriones, los coaches ya saben, pero en la manera posible, pues, por Zoom o otros medios de comunicación, la gente puede ver este video en el internet, en el YouTube. Si no hay reuniones, o a lo menos individualmente, y hay preguntas allá en los comentarios o la información en el YouTube, para que puede, a lo menos individualmente, disfrutar al principio de esta campaña sobre los frutos del Espíritu Santo. Y con esto vamos a pasar a otra cosa muy importante para terminar este mes de mayo. Tuve en mente algo mucho más elegante y mucho más digno y de celebración en honor de la Virgen María, porque el último día de mayo no cae lunes frecuentemente. Entonces hoy, con esta pobre ceremonia, vamos a coronar a la Virgen María. Demos alabanza y gracias al Señor mientras guardamos este día en un recuerdo amoroso de la bendita Virgen María. Nos reunimos hoy para coronar esta imagen de la Madre de Jesús, mientras aclamamos a María, la Madre de Dios, como nuestra Reina y como Madre de la Iglesia. Demos su ejemplo y estemos atentos a la palabra de Dios. Al honorar a María, que es más alta de los querubines, y sin embargo, como nosotros, oremos para que por su intercesión podamos lograr la santidad de la vida y una fe, esperanza y amor más profundo, mientras buscamos hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Oremos. Padre, nos has dado a la madre de tu Hijo para que sea nuestra reina y madre. Con el apoyo de sus oraciones, que podamos compartir la gloria de sus hijos en el reino de los cielos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te bendecimos porque estás lleno de misericordia y justicia. Humillas a los orgullosos y exaltas a los humildes. Usted nos dio el más alto ejemplo de su sabiduría divina en el misterio de la palabra hecha carne y de su madre virginal. Tu Hijo, humillado por la muerte, se levantó glorioso a tu diestra, el Rey de toda la creación. La Virgen, que se reconoció a sí misma como un sierva, se convirtió en la madre de nuestro Redentor y de los que renacieron en su Hijo. Ahora, elevada por encima de los ángeles, reza por nosotros, la Reina de la Misericordia y la Gracia. Bendigamos mientras coronamos esta imagen de la Madre de su Hijo. Confesamos que Cristo es el Rey de la creación y amamos a María, nuestra Reina. Que caminemos a su semejanza, gastándonos por el bien de los demás. Contentos con nuestro lugar en esta vida, que algún día podamos escuchar tu voz, invitándonos a tomar nuestro lugar en el cielo y recibir la corona de la victoria. Dios de misericordia, escucha las oraciones de tus sirvientes que han honorado a tu sierva María como Madre y Reina. Que ella continúe
intercediendo por nosotros con Jesucristo, su Hijo, ahora y para siempre. Concede que por tu gracia podamos servirte a ti y a nuestro prójimo en la tierra. Ser bienvenidos a tu reino eterno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminamos hoy con una bendición especial a esta fiesta de Pentecostés. Y con tu espíritu. Inclina su cabeza para recibir la bendición de Dios. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Todos. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Todos. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.